Hello, Hello, bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. hoy vamos a hablar de Sweet Tooth. Tooth, la nueva serie de Netflix basada en el cómic de Jeff Lemire de la línea Vértigo. Bueno, cuando existía la línea Vértigo de DC Comics, que era una línea de DC dedicada a cómics más adultos, más que nada que no tenían nada que ver con superhéroes a veces. Era más que nada temáticas de terror, misterio. Poco a poco fueron subiendo a diferentes géneros poco convencionales que no se tocaban desde hace tiempo en la industria del cómic, hasta que poco a poco DC fue eliminando esa línea y la reemplazó actualmente con la línea Black Label, que en la línea Black Label sí involucran personajes de su universo como Batman y Superman y el Joker, pero fuera de eso enfoquémonos más en Sweet Tooth. Alicia, ¿qué nos puedes decir de Sweet Tooth? Ok, bueno, Sweet Tooth es un cómic que trata sobre un joven Gus. En realidad es un niño aún, entre 9 y 10 años, que básicamente es un híbrido entre un humano y un venado. En realidad la serie hace algo que no hace el cómic, que es como contarnos el background para atrás desde el inicio, que básicamente hubo una pandemia no disimilar a la que estamos ahora, una enfermedad que los inicios de la serie nos recuerdan mucho a The Stand de Stephen King, tanto la serie original, la serie nueva, como el libro, en el cual hay una enfermedad sumamente contagiosa, sumamente letal, que ellos sencillamente lo llaman así, la enfermedad que extermina gran parte de la población humana. En medio de este surgimiento, esta pandemia, comienzan a nacer bebés que son híbridos entre humanos y animales con diferentes niveles de mutación, o sea, de apariencia física, qué tan animales son o qué tan peludos, qué tan la inteligencia, algunos no pueden hablar, todo esto. Comienzan a surgir estos híbridos y comienza como quién fue primero, luego la gallina, o sea, quién fue primero. Estos niños comenzaron a nacer a consecuencia de la enfermedad o la existencia de estos niños causó la enfermedad. Durante el transcurso de la serie lo que vemos es que Gus trata de ir no solo descubriendo el mundo más allá de lo que lo había creado su padre, sino que poco a poco va descubriendo qué realmente es él o quién es él realmente. Gus era un caso como quien dice de cabin fever, o sea, él y su papá estaban creciendo en lo que era como quien dice una reserva forestal protegida, cercada, en la cual el papá lo tenía sumamente protegido, así como si escuchas ruido huye, protégete, nunca cruces la cerca. Lastimosamente, ya cuando Gus estaba creciendo, el papá sí contrae D-Sickness, la enfermedad, y se muere, D-Sick, y se muere. Entonces él queda, como quien dice, solo contra el mundo, tratando de sobrevivir, solamente que es un niño que estuvo muy protegido, muy tal vez en ciertos detalles sabe mucho porque el papá lo educó bien, pero a la vez es un poco inmaduro para su edad, muy inocente, porque estuvo tan encerrado. Ahora, un gran cambio que ocurre entre la serie y el cómic es que el cómic, debido a la forma en la que narra los eventos, sumado al estilo, digamos el estilo artístico de los dibujos, es más por la línea de un cómic de horror, así al estilo Swamp Thing, body horror, mientras que la serie no toca tanto el tema del body horror, sí tiene los personajes, los híbridos, pero es más un drama existencial. O sea, vuelve una historia que en los cómics es un poco más fuerte en términos de tono, la vuelve una historia más familiar, digamos, por ejemplo, Gus, cuando fallece el papá, en realidad él lo primero que enfrenta son humanos que lo están tratando de cazar. Eso lo hace la serie bastante similar. Sin embargo, la persona que lo rescata no es con intereses tan sencillamente me dio lástima este niño híbrido, sino es más bien con las intenciones de que los híbridos tienen un alto valor. Es un personaje que transformaron bastante en la serie. Y una de las razones por la que es transformado es por la decisión de contar la historia. O sea, la historia hace algo similar a lo que hizo la serie de Preacher, que es que muchos de los eventos que se descubren mucho tiempo después en el cómic son revelados en los primeros episodios durante el transcurso de esta temporada para llevarlos hasta a donde inicia el cómic. Es básicamente lo mismo que hizo Preacher. Creo yo que una de las razones... o sea, la serie es más bien como si fuera una precuela al cómic, excepto que sí comienza la relación entre Sweet Tooth y el hombre. O sea, ahí es donde ya comienza el hombre grande, llega
lo rescata y entonces comienza toda esta relación que ahí es donde es bastante diferente al cómic, que es, en el cómic no es alguien que lo quiere capturar por el valor que tiene atrapar este híbrido y por un interés muy personal que él tenía en el hecho de que él lo necesitaba para canjearlo por algo importante para él. En la serie sí es como, te rescaté, ahora quédate aquí, en verdad todo lo que te decía tu papá es verdad, o sea, cuídate, te voy a dar unos tips para que tú puedas seguir viviendo de tu granja y eso, y no tengas que salir de aquí. Pero el niño sencillamente es, ya yo perdí a mi papá, yo no quiero seguir encerrado, yo quiero encontrar, si yo tuve un papá, yo tengo que tener una mamá, yo quiero encontrarla, y yo no sé sobrevivir solo en el mundo, yo quiero ir contigo. O sea, hagamos todo este gran road trip de ir desde donde estoy yo ahorita mismo hasta encontrar a mi mamá juntos, que esa es la parte en la que difiere bastante, porque sí está el concepto de, en el cómic se maneja mucho el concepto de la reserva, este lugar que es como un oasis para los híbridos donde son bienvenidos y donde están a salvo. De hecho, nosotros del cómic nos falta por leer, nosotros leímos, hay muchas ediciones de, no el primer volumen, hay muchas ediciones de Sweet Tooth. Sweet Tooth los podías leer por cómics uno por uno, o lo podías leer en volúmenes, que cada volumen tenía alrededor de 5 o 6 cómics, o después salieron unos pequeños compendios que ellos o sea, esta versión especial lo que tenía era que tú leías 2 volúmenes por cada uno de esos libros. Nosotros leímos el primero, es decir, que hemos leído, como quien dice, 12 capítulos, una tercera parte de la historia. Es un poquito, o sea, nosotros estamos donde empezó la serie, un poquito más en algunas cosas, un poquito menos porque la serie reveló algunas cosas primero, y finalmente salió una edición compendio en el que tú puedes leer todo Sweet Tooth en un solo libro. Ahora, como mencioné, una de las cosas más grandes que hace la serie es cambiar el orden de ciertos eventos. Tal vez a muchos fanáticos del cómic no les guste esa decisión, porque muchos quieren verlo el cómic tal cual, y los eventos tal cual como se ponen en el cómic. Pero lo que hace la historia al hacer esto es que lo hace un poquito más tolerable, más digerible, debido a que, como hemos mencionado, el cómic se maneja mucho, el autor Jeff Lemire lo maneja mucho como si fuese un cómic de horror, body horror. De hecho, la forma, el estilo, los dibujos, la iluminación, el uso de las sombras y texturas en los paneles del cómic son bien la cosa de las pesadillas, mientras que la serie está un poco más iluminada. Es que la serie es más iluminada y todo y eso, de hecho, y también el niño que hace de Ghost. no, pero es que también lo que pasa es el estilo de dibujar de Lemire. Es algo que hemos estado discutiendo los últimos días al respecto, porque lo que yo le comentaba a Jorge es básicamente que así es como él dibuja, o sea, no necesariamente es que Sweet Tooth él lo tenía planeado como que era este niño horrible, porque en realidad Jeff Lemire trabajó con Netflix, trabajó con Robert Downey Jr. y la esposa como productores en el desarrollo de la serie. O sea, él estuvo involucrado cuando seleccionaron al niño, que ha hecho el papel muy bien. Sencillamente él dibuja así, o sea, pero Sweet Tooth sí en el cómic es súper dulce, y sí tiene esa cualidad que es lo que hace que Jepper, el hombre grande, le dé el nombre, que es sencillamente el hecho de que sí tiene un diente dulce. O sea, le encantan los chocolates. De hecho, la primera vez que lo atrapan es por esto. Y cuando Jepper está con él, le da dulce, él se lo come y se da cuenta. O sea, tú tienes un diente dulce. El niño es muy dulce, muy ingenuo, muy puro, en las dos versiones, tanto en el cómic como acá. O sea, uno de los cambios más drásticos, como les comentaba, es el personaje del hombre grande, Jepper. Él, su motivación en el cómic, sencillamente, que sí es algo que cuentan en la serie. O sea, a diferencia de el cómic, en la serie sí te explican que él es uno de los cazadores, o sea, uno de los hombres malos que cazan híbridos para intercambiarlos o venderlos. Él antes de ser eso, en el mundo antes de que colapsara, era un futbolista muy famoso. Él justo cuando comenzó la plaga y todo esto, la esposa estaba embarazada. Cuando nace su primer hijo, es un híbrido, era como un niño chivito. Y él se trauma, él dice, oh my God, ¿qué es esto? Y se va. Entonces, en ese momento que él tuvo su trauma y su psicoseo de me voy a ir huyendo por mi vida, o si en verdad voy a regresar y criar a mi familia independientemente de todo, mientras él pasaba por ese proceso, a él se le llevan la esposa y el hijo. O sea, que cuando él finalmente dice, yo sí quiero estar con mi familia, ya la familia no estaba, ese sentimiento de culpa sí lo lleva a querer ayudar a Sweet Tooth. O sea, en realidad sí está viendo al hijo en Sweet Tooth. Y Sweet Tooth a su vez quedó solo y lo ve como una figura paterna, y comienza a crearse esta relación entre ellos muy especial, a pesar de que él está todo el tiempo, yo no quiero esta responsabilidad, tú allá y yo acá.
sí van creando una relación. Eso es bastante diferente al cómic, porque en el cómic él sí lo quería intercambiar, porque en el cómic sí vemos que un científico está experimentando con híbridos. No, al inicio del cómic no te explican exactamente por qué, pero como para buscar una cura. Y entonces, si te muestran cuando hacen experimentos con la esposa de Jepper, no llegas a ver al hijo, solo sabes que sí es uno de estos híbridos, y la esposa muere. Entonces él está haciendo esto, o sea, él cambia Sweet Tooth por el cadáver de la esposa para darle sepultura, que es algo muy similar al personaje Negan en los cómics de Walking Dead. Entonces esa es la motivación, y entonces ya pasa algo así a lo Mandalorian, de yo entregué a este niño inocente y puro, y es como yo no soy tan malo en el fondo, y coño, yo tengo que recuperar a mi chiquillo, que de hecho es a lo que llega la serie. Jepper no vende a Sweet Tooth, o sea, lo está protegiendo y todo, y sí lo está ayudando a llegar a donde la mamá. Sencillamente, en su ingenuidad, Sweet Tooth sí corría peligro, y en un descuidón que se dieron buscando a la mamá, que es algo que también vamos a tocar cómo fue esa parte, él llama a la reserva para pedir que lo rescaten, pensando que la reserva todavía existe, sin saber que los malos se apoderaron de la reserva. Y llegan y lo capturan y lo separan, quedando, o sea, la serie queda como el cómic, que ellos están separados pero diferentes. O sea, acá en la serie vemos un hombre grande, un Shepard, diciendo yo quiero recuperar a mi niño, versus que en la otra es más como cuando Mando quiere recuperar a Baby Yoda después de haberlo vendido en el episodio del pecado. O sea, es bastante similar en eso en trama en el cómic. Ahora, un punto importante es que a pesar de que la serie es producida por Robert Downey Jr. y su esposa, más que nada ellos son para fungir como productores ejecutivos, o sea, para poder darnos el presupuesto y la escala. Realmente la historia pesa, en la versión de televisión pesa y tiene su valor con el elenco, que es un elenco impresionante, por lo menos algo que va a tocar la narración, algo que no tiene el cómic, pero que sí tiene la serie, es la narración, que el narrador es James Brolin, que realmente te hace sentir como que esto es una fábula. Sí, le hace sentir como cuento de hada, y de hecho tiene un efecto muy similar a algunas adaptaciones de Neil Gaiman, en el cual lo primero que te engancha es el narrador contándote la historia. Exacto, ese estilo de narrador viejo sureño de Estados Unidos sientes como que es un abuelito que te está contando el cuento. Por otro lado, la misma actuación de Jepper, el hombre grande, interpretado por Nonso Anonsi, también, tanto él y la química que él tiene con Christian Convery, el niño que hace de Ghost, es súper impresionante. Y una vez más estamos viendo a Will Forte. MacGruber y el Last Man on Earth lo estamos otra vez en un papel dramático. O sea, que sí, lo vemos como el papá de Gus, y tenemos un muy buen penúltimo episodio de serie. Una tradición es ya hacia el final tenemos un episodio clásico en Netflix, que es el episodio de Flashback, donde nos cuenta muchas de las cosas. Ahí es donde descubrimos finalmente que en realidad no era el papá de Gus. O sea, sencillamente era de estas personas con mucho potencial, muy brillante, que leía mucho, pero que era el aseador en un edificio de una oficina científica. Y él estuvo, la noche anterior a que pasaran muchas cosas, él en un bar conoce a la científica, justo cuando a la científica la despidieron y el gobierno se va a apoderar del laboratorio, y entonces ella le dice: hay algo en el laboratorio que yo tengo que salvar y necesito que me ayudes a entrar. Y él tenía las llaves maestras del edificio. Cuando finalmente lo que tú descubres es que el experimento de lo que ella quiere salvar, que es algo que ella hizo con algo que encontró en el Ártico, es el bebé Gus. O sea que técnicamente él es un experimento creado en un laboratorio. Muy probablemente la creación de él, con lo que sea que ella experimentó, que da un feeling muy Oblivion Zone, ella causó todo creándolo a él. Y muy probablemente él es la llave que nos va a resolver todo. Es algo que el cómic no revela tan pronto, excepto por el hecho que hay algo que el cómic sí revela. Como en el cómic lo atrapan más rápido, porque Jepper lo entrega en el cómic, sí se descubre que él no tiene ombligo. Hay dos detalles que son muy claves de Ghost, que los van diciendo a lo largo de la serie, que van revelando su importancia. Número uno, no hay híbridos tan viejos como él. O sea, él desde el inicio siempre dice: tengo 9 años. El incidente fue hace 8, o sea, él es el primer híbrido. En el cómic sí te revelan que él no tiene ombligo, o sea, él no nació. O sea, en el cómic sí está marcado, al algo lo creó, él salió, él es un experimento. Otro personaje del que hay que hablar es el general Abbott, Neil Sandilands, que
antes de, si el nombre del jefe familiar, él fue el que interpretó al Tinker en una de las temporadas de Flash. Él fue el villano de una de las temporadas de la serie de Flash. Y la forma en la que lo presentaron, el maquillaje, la barba que tiene como el general Abbott, creo que es una de las imágenes, y en especial porque siempre te sale de noche, siempre frente a una explosión. No, es un personaje intimidante. Y en realidad me recordó mucho fue a Eggman de las películas de Sonic, a la actuación que hizo Jim Carrey en la película de Sonic como Eggman. Me recordó mucho eso. Tanto a Eggman, y me recordó tanto al guardia de la prisión de O Brother, Where Art Thou, que siempre se les acercaba siempre con los lentes oscuros. Sí, pero con los lentes, literalmente me recordó a Eggman. Pero el issue con él es el siguiente: él quiere salvar a la humanidad, pero él quiere salvar a la humanidad para controlarla. O sea, él quiere ser como un dictador mundial. Él quiere aprovechar que todo el mundo se lleva la condición a su favor. Otro detalle interesante es ese de que él es de la corriente de las personas que sí piensan que los niños tienen que ver, porque hay un detalle importante de los híbridos que también los hace muy valiosos, que no hemos mencionado, que es que ellos son inmunes a la enfermedad. Entonces tú lo puedes ver de dos maneras: lo puedes ver como que ellos son el siguiente paso en la evolución y sencillamente extingámonos los humanos que nos echamos la tierra, y estos niños nuevos que son más puros porque son más animal que humano, son los que van a regir la tierra, que se parece mucho a esa película, a la que vimos no hace mucho, la de la niña zombie que pensaba, que es muy buena. En los comentarios les vamos a poner el nombre de la película porque se me escapa. No, o sea, tú sabes que los zombies son... Ok, nosotros vimos una película que ya tiene un tiempo, que igualmente es que hubo una pandemia y causó zombies, y los zombies están como overrun la serie, pero hay una escuela que tiene a los niños zombies y los tiene atrapados con collares de control y todo eso. That Girl with All the Gifts. That Girl with All the Gifts. O sea que en ese sentido es muy similar a esa película, que también es como la transición de estos niños zombies que tienen, todavía piensan, razonan, pero son zombies. Puede que sean el futuro, porque ellos, o sea, los zombies no se los quieren comer a ellos porque ellos son zombies y todo ese proceso. Pues es algo similar acá. O sea, estos niños no cogen la enfermedad que está erradicando a todo el mundo. Exacto. Entonces puede que sean el futuro, pero el general Abbott es de la corriente de... No, ellos lo que hay es que exterminarlos para encontrar la cura para salvarnos nosotros y que el status quo continúe, pues. Entonces, en ese proceso de eso, entra otro personaje clave, que es el científico. O sea, tenemos el científico en el cómic. Cuando te lo introducen, tú dices que quién es este hijo de la mazorca que quiere matar a Ghost y a estos niños inocentes, pero acá te dan un backstory. Exacto. O sea, el Dr. Singh. El Dr. Singh, este científico, en realidad el dicho que él tiene es que la esposa tiene la enfermedad, pero ella está viviendo en algo muy, muy similar a... O sea, esta condición de tienes la enfermedad, pero algo similar por lo menos al HIV, al SIDA, que si tú te tratas, tú puedes vivir con la enfermedad y tienes una vida bastante normal. Él le da un tratamiento a la esposa para que la esposa sea asintomática y según él no contagie, y que ellos, o sea, según él ella no es contagiosa porque a él no le ha dado, y entonces ella puede vivir una vida normal, porque obviamente la enfermedad es tan... que no es una cosa así como que tiene la enfermedad cuarentena, no tiene la enfermedad... Entonces él, para que no le maten a la esposa, es una historia de amor bonita aunque retorcida, porque yo siento que él la quiere más que ella, él la más lo está utilizando totalmente sugestivamente. La cosa es que la esposa tiene la enfermedad y él la quiere mantener viva. Él le da un tratamiento, el tratamiento no lo hace él, el tratamiento se lo da una doctora que trabaja para el coronel. Pero el hecho es que lo que él no sabe es que esta doctora está experimentando con híbridos y la medicina que le da a la esposa sale de sangre de híbridos. Entonces el asunto es que la doctora finalmente llega a un punto que su conciencia como que le dice: yo no puedo hacer esto más, o sea, ya basta. Y ella le transfiere todo al Dr. Singh como: hey, tú tienes la motivación porque tu esposa necesita el remedio, que es como la enfermedad esta, la medicina de zombies de los juegos estos de zombies de Xbox muy buenos, que es lo mismo, que en la segunda versión era así, que la hija del protagonista tenía y tú tenías que buscar la cura, que es algo que copiaron en la película de zombies de Disney, que era lo mismo, que ellos se inyectaban y que esa inyección era lo que los mantenía siendo humanos. Es la misma motivación que él tiene, o sea, tú mantienes a tu esposa viva mientras le des este remedio, sí que te va a motivar a investigar. Entonces él queda trabajando para el coronel, pero el coronel lo que hizo fue, el general no le ofreció sencillamente: está bien, tú trabajas porque tu motivación es salvar a tu esposa, sino que tú estás teniendo tanto debate moral de si vale la pena matar a estos niños por tu esposa, que ahora tu esposa yo te la tengo atrapada y no te la devuelvo si tú no experimentas. Entonces él se ve forzado a investigar por eso.
pero con todo y todo, o sea, como les decimos, no es tan malo, sino que está eso de que él quiere a la esposa y que la esposa no se quiere morir, sí que la man está de que si me amas, vas a experimentar con niños y los vas a matar por mí, y el soquete está así, te amo, y que lo voy a hacer. No me importa la serie. Entonces, eso es como que dice todo el plot de ellos, pero como para mostrarte que él en realidad no es malo, o sea, él ama a la esposa y la esposa es una perfecta cretina que no quiere morir. Exacto, eso es algo que me fascina de lo que es esta adaptación, porque por lo menos... Porque te llenan los personajes, porque por lo menos a donde nosotros leímos una tercera parte, les prometemos que vamos a leerlo completo. O sea, pero por lo menos cuando estás empezando... Tú no sabes la motivación, el man es un desgraciado ya. Exacto, o sea, por tanto Dr. Singh como General Abbott, cuando inicia el cómic, tú sabes que son los villanos. Son malos y punto. Son malos y punto, la forma, los escenarios donde los ponen, todos oscuros, todos lúgubres, son malos, punto, y ya, son malos, uno un malo militar y el otro es un científico loco, pero cuando tú veas acá la serie, más las cosas que te adelanta la serie, hace que tú tengas, por lo menos al Dr. Singh, le veas más profundidad, y de hecho te explican algo que no lo explica el cómic, que es que la reserva no siempre fue una trampa. Hay otros personajes muy importantes que en el cómic no destacan tanto al inicio, que es que la reserva sí existe, o sea, hubo una mujer muy importante en la serie que creó la reserva, y ella lo que hizo fue que esta pandemia, esta crisis, yo me voy a encerrar en un zoológico y vivir sola porque a mí no me gustan los otros humanos, pero encuentra una bebé abandonada. La bebé es una híbrida humano puerquito, y ella la cría como su hija, pero un día les llega otro híbrido, les llega esta adorable especie de topo, castor, tingui, adorable, Bobby. Entonces ellos rescatan otro, y entonces al final ellos dicen, ¿por qué no volvemos esto una reserva, un refugio para todos? O sea, no solamente nosotras dos y vivir escondidas forever, sino atraer. Entonces sí llegan a tener muchos niños adicionales a la niña que ella adoptó como su hija. Entonces sí existía una reserva, sencillamente el general la descubrió, el general quería muchos niños y sabía este es el lugar donde hay. Y entonces encima, si yo instalo mi base aquí, van a seguir llegando porque esta man mandó comunicación. Era como el beacon de Obi-Wan de vengan, y después no vengan, que se van a morir. Solamente que nadie ha mandado la señal de ya no vengan. Entonces, obviamente todavía muchos niños o papás con niños así, híbridos, puede que traten de llegar. Entonces es algo de lo que Abbott se está agarrando. O sea, en resumen, hay muchos personajes. Y es intrigante hacia dónde va. Y es súper intrigante hacia dónde va la segunda temporada. O sea, y vemos la manera de reaccionar, de cómo la gente reacciona al apocalipsis, que es algo que hemos visto en series como Walking Dead. Que, por ejemplo, aquí sí vemos una familia que está escondida, refugiada, segura, y llegan Jepper con Gus, y la familia los recibe, los acoge sin malas intenciones, pero a la vez, con todo y que hay cambios en el cómic sí ellos llegan es a un lugar donde hay prostitutas y las tienen esclavizadas y ellos la salvan y todo eso. Acá son encuentros un poco más sanos, pero por lo menos a través del Dr. Singh sí te cuentan la historia como de un suburbio, así como Alexandria en Walking Dead, de aquí vivimos gente que no tenemos la enfermedad, pero que constante viven espiándose entre sí, viendo y que qué vecino lo tiene, porque vamos a matarlo. En su miedo de morirse se han vuelto completamente medievales, o sea, si tú estornudas te mato. Entonces ese es el asunto de que no es muy diferente a la realidad del COVID, la verdad. Y es algo que hemos visto, o sea, por lo menos ahora que hemos estado viviendo una situación similar, que sí, o sea, la gente en su temor está dispuesta a muchas cosas, y es algo que refleja la serie, pero lo interesante es cómo no tratan de ponerte tan oscura. O sea, Ghost sí se enfrenta a personas malas, pero él mantiene su optimismo, pero también a través de la historia conoce personas buenas. Exacto. Y hemos estado omitiendo otro de los, porque en realidad son como clics, son como diferentes, así como guerrillas, facciones que se han ido creando en el apocalipsis, y hemos omitido una de las más importantes, que son los niños sobrevivientes que crearon su ejército para proteger a los híbridos, porque ellos sí creen que los híbridos son el futuro. Y dentro de esos, Ghost conoce a una de sus mejores amigas, Verdi, que ella es un personaje súper importante en la serie, la forma en la que ella la manejaron, y bueno, es bastante. De hecho, los niños estos me recuerdan a los niños perdidos de Peter Pan. Sí, porque se visten como los niños perdidos de Peter Pan, se visten con parafernalia de animales, pero también viven en una cultura así bien Lord of the Flies, el señor de las moscas, tiempo de el líder es el que sentimos como más fuerte. De hecho, Verdi por proteger a Ghost y Ghost por proteger a Jepper, porque es algo que hemos visto en muchas otras historias, que es que sencillamente en estos apocalipsis los niños pierden sus familias y todo eso.
y crean sus grupos, y cuando ocurre eso, ellos lo primero que tienden es a no confiar en el adulto, porque los adultos nos corrompen más fácil un apocalipsis así de lo que corrompe a un niño. Los niños guardan un poco más de su inocencia, entonces ellos como su primera cosa es: los adultos son los malos, los adultos son los que cazan a los híbridos, los adultos son los que causaron el problema. No confían en los adultos, y que obviamente ellos querían matar a Jepper, y más cuando le ven el tatuaje que él tiene simbolizando que él sí era uno de los cazadores. Entonces ellos lo querían matar, pero Gus estaba: no, él me protegió, él no es lo que ustedes piensan. Y al tratar de proteger a Gus, ella ya demostró que era más débil, y una de las personas con la primera amiga que ella hizo, con la que ella formó el grupo, la traicionó. Entonces ella queda sola. Entonces ella, Jepper y Gus forman como que su propia familia. Y curiosamente, Gus no necesitaba tanto ayuda para salvar a Jepper, porque algo que él demuestra tratando de salvar a Jepper en ese episodio es el hecho de que él controla a los animales. O sea, hay algo más con ese niño. O sea, la serie sí tiene un misterio grande, no solo de dónde salieron los híbridos, la enfermedad. O sea, lo que sí más o menos nos revela es que la científica, la mamá de Gus, causó la enfermedad al crear a Gus, pero ella lo hizo por una razón. Y lo que sea que Hill significa algo más, porque inclusive controla a los animales. O sea, y es algo que iremos descubriendo a medida que van las temporadas, o también si deciden leer el cómic, como les decimos, hay muchas formas de comprarlo. De hecho, les recomendamos el compendio que viene en uno solo porque es la manera más barata de comprarlo. Esto también puedes saber cómo acaba, solamente que no va a ser tan light y ligero como está haciendo la serie, ni tan familiar. O sea, ahora mismo la serie está, vamos a especular de que la serie está tomando esta línea un poquito más light, más suave, a diferencia del cómic, pero es para poder para atraer un público más masivo y ser más amigable. Exacto, pero aun cuando toque los temas y los tonos y las historias que va tocando el cómic, para agarrarnos tanto a los que hemos leído el cómic como a los que no lo han leído, agarrarnos totalmente de sorpresa, porque recuerden que sí, aunque querramos y deseamos que todo eso fuese igual al cómic, la verdad, los medios de estas adaptaciones son para sorprender. Los medios son diferentes. Exacto. Y Netflix es más masivo. Entonces, el enfoque fue genial. De hecho, las audiencias de todo tipo, familias, la están viendo con los niños y todo eso. Y eso es lo ideal. Porque al final tiene muchos mensajes humanos que son dignos de ver, si tal vez el cómic lo llevó a un nivel tan oscuro que no es como no es un cómic que le recomendaríamos a un niño, pero la serie de momento sí es bastante familiar. De hecho, yo me atrevo a decir que mucha gente a lo mejor no se leyó el cómic porque la imagen, la forma en la que está dibujado Gus y el resto de los personajes, por el estilo que utiliza Jeff Lemire. Pero tú comparas la portada del primer capítulo del cómic versus el póster de la serie, y el póster de la serie es más llamativo. De hecho, ya hay ediciones del cómic que la portada es el póster de la serie. Exacto, porque la serie, como dije, quisiéramos que fuese igual, pero realmente las adaptaciones son para sorprendernos y hacernos que todo... No, y es mucho mejor, porque al final de cuentas la puede ver toda la familia y tiene muchos mensajes que es bueno que los vea toda la familia. Que el cómic definitivamente era más adulto. Bueno, sin nada más que agregar, o sea, la serie es totalmente recomendable si no la han visto, aunque les hemos hecho un poquito de spoilers en este análisis, pero la serie es totalmente buena. Leanse el cómic, combinen las dos cosas para ver qué teorías salen y hacia dónde puede ir la segunda temporada, que sin duda, con toda la buena recepción que ha tenido, sin duda viene. Y junto a Lupin, es una de las mejores producciones que tiene Netflix en relación a series de los últimos años, en medio de toda la pandemia. O sea, para mí, del Netflix son esas dos. Yo las tengo en mi top de lo mejor que ha sacado Netflix: Lupin y Sweet Tooth. En realidad, para mí Sweet Tooth ha sido muy buena serie. O sea, Lupin no es my cup of tea, pero Sweet Tooth es muy, muy buena serie. Así que, bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Cualquier cosa que se nos haya olvidado mencionar, recuerden estar en los comentarios. Cualquier sugerencia, igual en los comentarios. Recuerden darle like y subscribe, y escuchar también nuestro podcast de La Ruta del Geek en Spotify. Chao.